una ciencia. La economía es una ciencia que no le interesa el deber ser, sino el ser de las cosas. Entonces dice Adam Smith, literalmente, a nosotros no nos interesa cómo debe funcionar el mercado, sino cómo funciona. No nos interesa cómo debe enriquecerse una nación, sino cómo se enriquece. Es decir, no nos interesa el deber ser, sino el hecho crudo y duro. Entonces, ese recorte del deber ser y el ser, ese recorte del poder deóntico al poder fáctico, ese divorcio del cual da cuenta un poco David Hume, tiene que ver con la ilustración escocesa, que luego va a devenir en la ilustración francesa y en ese concepto de indeterminación de la libertad. Esa libertad indeterminada va a llevar a algunos a decir, por ejemplo, entonces que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Es decir, irrestricto significa que la moral es una restricción al respeto y que todas consideraciones morales que hacen que una vida sea más digna que otra o un contrato sea más justo que otro atenta en contra de nuestra libertad. Bueno, ese concepto de libertad como indeterminación para el marxista es frente al Estado. El Estado es el que oprime al obrero. Esa es la característica fundamental de todos los análisis que hacen el Capital Marx, por ejemplo, ¿no? Entonces, para Marx, el Estado es el que impone la moral al obrero. Esa moral es una conciencia falsa que al obrero le impide la posibilidad de licitarse a sí mismo en su propia transparencia. El obrero está alienado por el hombre, está alienado por la máquina, está alienado por el capital, está alienado por el otro hombre. ¿Qué tiene que hacer el sujeto para emanciparse? Negar la tradición, que es la cultura de la burguesía, negar su fe, que es el prejuicio de la religión, que es opio de los pueblos, y negar la autoridad, que es el mandato del Estado frente al obrero. Acá tenemos la estructura kantiana de Marx, utilizando el concepto de libertad indeterminada, que es la misma que el concepto de Kant, que es el mismo concepto de David Hume, que es el mismo concepto de Adam Smith. Bajo ese aspecto metafísico y metapolítico, el concepto de libertad, de hombre, de alienación, de autoridad, de prejuicio y de tradición que aparece en el marxismo es idéntico al concepto del liberalismo, porque el concepto marxista viene del liberalismo, viene de los autores liberales. Lo que hace Marx es aplicar universalmente aquellas categorías que para el liberal pertenecen al individuo. Bajo ese aspecto metafísico, nosotros decimos que liberales y socialistas comparten un terreno en común, que es el mismo terreno metafísico. Por eso son enemigos predilectos. Los socialistas están hechos para debatir con liberales, los liberales están hechos para debatir con socialistas. Les cuesta debatir con nosotros porque su discurso está hecho bajo ese binomio, bajo esa polaridad. Entonces, cuando los liberales debaten con nosotros, nos tratan de socialistas. Porque su discurso está hecho ideológicamente para enfrentar el socialismo. Entonces se convierten en daltónicos, porque todo lo que no sean exactamente igual a su dogma son socialistas. No, pero yo soy justicialista. No, sos socialista. No, pero yo... No, socialista. Sos socialista. Socialista. O sea, el liberal necesita que todo lo que no sea liberal sea socialista. Y el socialista necesita que todo lo que no sea socialismo sea liberal. Y vos le decís, no, pero no soy liberal, soy de tercero. Sos liberal. No, pero yo te explico, yo creo en la función social de la... No, sos liberal, sos liberal, sos liberal. Bueno, ese esquema ideológico es el que le hace mucho mal. Eso hace mucho mal. Por eso nosotros no llevamos el debate al terreno ideológico, sino al terreno filosófico. Es decir, tratamos de pensar con categorías fundamentales. Porque en esas categorías fundamentales, liberales y socialistas son dos caras de la misma moneda. Y la única manera de enfrentar a esa dicotomía es salir de la dicotomía. Es salir de la trampa de pensar que para salir del sartén hay que caer a la olla. Y decir, bueno, vamos a poner la filosofía moderna como metafísica y vamos a combatir la metafísica moderna. Eso es lo que hacemos nosotros.